Bien, os invito a que abráis vuestra Biblia, un texto muy conocido, Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, luego lo leeremos. Si recordáis, estamos viendo estos últimos jueves que Cristo es supremo, muchos jueves que Cristo es supremo, pero lo último, que Él es supremo porque Él es el cumplimiento de las promesas de Dios. Y en este caso, entre todas esas promesas que Dios ha hecho, lo estamos haciendo a través de las profecías y en concreto de su nacimiento. Cristo supremo, a través de la profecía, lo estamos viendo de su nacimiento. Y un primer jueves vimos que Cristo es supremo porque Él es el cumplimiento de un nacimiento anunciado. Su nacimiento fue anunciado. Veíamos que Dios había preparado toda la historia de la humanidad para que Cristo se hiciera hombre, que naciera de una mujer para así ocupar el lugar del pecador. Veíamos que Dios es fiel, cumple sus promesas y Dios proveyó el sustituto perfecto por nuestros pecados. Otro jueves veíamos que Cristo es supremo porque su nacimiento, además de ser un nacimiento anunciado, como digo, es también un nacimiento que era esperado. Era esperado, y vimos los ejemplos de Simeón, de Juan el Bautista y de José de Arimatea, y pudimos comprobar que ese nacimiento de Jesús era esperado por estos hombres, y que por tanto, gracias a ese nacimiento, aquellos que estaban esperando en Israel ese nacimiento del Señor Jesús, y los que ahora esperamos, descansamos, esperamos en Cristo, pues hemos sido redimidos y podemos decir que gracias a ese nacimiento de Cristo lo tenemos todo. Si Simeón, Juan y José de Arimatea esperaban la venida del Mesías en Israel, nosotros con el mismo gozo, con la misma esperanza que tenían estos hombres, nosotros podemos esperar el cumplimiento también de su segunda venida y también del establecimiento de su reino eterno. El último día veíamos, por medio de la conocida escena de los pastores y de los ángeles después del nacimiento del Señor Jesús allí en Belén, como dice Lucas, por los ejércitos celestiales que cantaban, veíamos que Cristo es supremo porque su nacimiento es la prueba, y es lo que cantaban aquellos ángeles, es la prueba de la buena voluntad de Dios con los hombres, la buena voluntad de Dios con los hombres. Así que el nacimiento de Cristo es una prueba de esa voluntad de Dios, una voluntad, o estaba en su voluntad el traer paz y el traer reconciliación entre el pecador y su Creador. Y Dios, gracias a su nacimiento, el Señor trae paz y reconciliación entre nosotros y nuestro Dios. Así que Cristo es supremo porque su nacimiento estaba anunciado, su nacimiento era esperado. Es supremo porque su nacimiento es la prueba de la buena voluntad de Dios hacia el hombre, y en esta noche brevemente vamos a ver que Cristo es supremo porque su nacimiento fue humilde, fue en total humildad. Y vamos a leer un texto que dice todo lo contrario, o parece que dice todo lo contrario, Juan 1:1, que nos describe perfectamente quién es el Señor Jesús. Juan 1 al 3 dice que en el principio existía el Verbo, Jesús, Cristo. Y Cristo, Jesús, el Verbo, estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Vamos, está claro que Jesús es Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sin embargo, siendo quien es, nació en total humildad. Por desgracia, cuando en general en nuestra sociedad se habla del nacimiento de Jesús, y evidentemente sobre todo cuando estamos en la época de Navidad, pues se tiende casi exclusivamente a tratar a Cristo solo como un niño, como un bebé. Se pone ahora, se ha puesto de moda poner en los balcones esas telas con un niño allí como para celebrar la Navidad. En realidad, el nacimiento de Jesucristo es mucho más que la historia de un niño, que la infancia de Jesús, que la infancia del Salvador. El nacimiento de Jesús nos está demostrando, nos está hablando
de que Él es Dios, de su deidad, de que Él existía desde el principio, que Él estaba con Dios porque era Dios, como hemos leído en Juan. Al contrario de lo que pueda pensar la lógica humana o el sentido común del hombre, que Jesús naciese de forma humilde en Belén no resta nada de divinidad a la persona de Jesús. Que naciese allí en aquel pesebre de aquella manera no resta nada de su naturaleza divina de que Él es Dios. El problema es precisamente este, que de forma equivocada el significado de este humilde nacimiento de Cristo, visto desde la mirada afectada por el pecado del hombre, pues evidentemente ha sido tergiversado y por tanto este nacimiento, como ocurre, sabemos, con las celebraciones navideñas, ha perdido su verdadero significado para la mayoría de las personas. Y es que el hombre, como digo, cegado por el pecado, con su mente entenebrecida, tapada por el pecado, su vista, no es capaz ni comprende lo que significa. Fijaros lo que tuvo que significar para Dios, para el Eterno, para el Creador de todas las cosas, nacer en un simple pesebre, de una forma tan humilde. El Creador de todas las cosas, el dueño de todas las cosas, el que podía, como tiene toda la majestad del universo, ¿no? Es decir, no podemos medir su grandeza ni su riqueza en un humilde pesebre. ¿Qué pensaríais cualquiera de las madres que estáis aquí? No lo hubiesen dejado nacer de esa manera. ¿Cómo se explica que el Todopoderoso decida o decidiese convertirse en un simple, pequeño bebé, indefenso? Es inexplicable. Que Jesús se hiciera hombre de forma humilde como se hizo, fijaros, es la mayor muestra de condescendencia y de misericordia que el mundo haya podido conocer jamás. Evidentemente, una misericordia que viene de parte de Dios. Y es que la mente del hombre, nuestra cabeza, por sí sola, por nosotros mismos, no podemos entender lo que verdaderamente implica que Dios se hiciese hombre, que se humillase de esa manera. Nunca vamos a entender por qué Él, por qué Dios, por qué Cristo, que era, como hemos leído en Juan, infinitamente rico, se convirtiera en pobre. Se hizo pobre por nosotros. Nunca podremos entender que Él, el que es eterno, el que es perfecto, por su propia voluntad tomó una naturaleza humana, se hizo hombre. Y se hizo hombre de esta forma humilde, fijaros, para entrar en un mundo que incluso Él sabía lo que iba a pasar cuando se hiciese hombre. Sabía que iba a ser rechazado y que iban a matar. Y se hizo hombre de forma humilde. Tampoco creo que nadie puede explicar cómo Dios podía convertirse, como he dicho antes, en un simple, en un pequeño, indefenso bebé, en un niño pequeño. Sin embargo, lo hizo. Pero fijaros, hizo todo esto sin renunciar en ningún momento a su naturaleza divina, sin disminuir su deidad en ningún sentido. Él nació en nuestro mundo como un pequeño y como un humilde bebé, sí, pero en ningún momento dejó de ser Dios. Y claro, la gente a menudo se pregunta, nos pregunta, a mí me lo han preguntado, ¿entonces Jesús de verdad lloraba? ¿Lloró como llora un bebé? Y pilló una barraquera, tendría, no sé, gasa y lloraba. Necesitaba el cuidado y la alimentación normal que le daría a cualquier bebé. Le cambiaron los pañales. Yo creo que por supuesto que sí, porque se hizo hombre y era totalmente humano. Y se hizo hombre con todas las necesidades y con todas las emociones que son comunes a todos los seres humanos. Pero sin embargo, como he dicho, y hemos leído en Juan,
Él era completamente Dios. Él nunca perdió su completa sabiduría, nunca perdió su completo poder, nunca dejó de ser Dios. Entonces, claro, surge la pregunta, difícil o fácil, no sé, ¿cómo pueden ambas cosas ser verdad? ¿Cómo puede ser Dios en toda su plenitud? ¿Cómo puede ser hombre completamente? ¿Cómo pueden convivir esas cosas 100%? Porque no es que fuese 50% hombre y 50% Dios, 100% hombre como nosotros, 100% Dios, como dice Juan 1:1. ¿Cómo pueden ambas cosas ser verdad? ¿Cómo pueden coexistir? Bueno, yo no lo sé. Porque para mí, física y humanamente, matemáticamente, no se puede explicar o no se puede concebir, no hay una fórmula, no hay una ley, mucho menos una teoría que lo pueda explicar. Pero la Biblia enseña claramente que esto es así. Y lo único que nosotros podemos explicar o decir o intentar, de alguna manera, ponerle algunas palabras a eso, con todo cuidado y con todo temor, es decir, que Jesús lo que hizo fue suspender voluntariamente esa plena aplicación de sus atributos divinos que él tenía. Es decir, él decidió no utilizar su deidad, por así decirlo. No dejó de ser Dios, pero él voluntariamente entregó o aparcó, dejó a un lado el uso que podía hacer de sus privilegios, de sus poderes, que como Dios tenía y tiene. Es decir, como imaginar un coche que tiene un turbo para correr, pero lo puede desactivar. Y lo desactiva y se convierte en un coche normalito. Pero si puedes correr más que nadie, ya, pero no lo utiliza. Esa es la básica, o donde hasta más no podemos otra vez explicar, por ejemplo, Filipenses 2. Filipenses 2 del 5 al 8, que todos conocéis, y ya fue en vosotros esta actitud o este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, Juan 1:1, el verbo es Dios, fijaros, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, y no lo utilizó, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, decidió no utilizar su deidad. No dejó de ser Dios en ningún momento. No dejó de ser Dios en ningún momento. Decidió no utilizar su poder, por así decirlo, su atributo divino, haciéndose semejante al hombre. Él se hizo semejante al hombre. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nació humilde y murió humillado. Mira, el Señor Jesús eligió, otra explicación, eligió subordinar, por así decirlo, como hace un soldado con sus superiores en el ejército. Eligió subordinarse a la voluntad de su Padre. Él puso su voluntad por debajo de la voluntad del Padre y del Espíritu Santo. El mismo Señor dice en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. No puedo hacer nada por iniciativa mía. Dice, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Me sujeto a la voluntad del Padre. Se despojó a sí mismo para someterse a la voluntad del Padre. Juan 6:38, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, el texto paralelo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No un texto paralelo, no un texto parecido, perdón. El caso es que Cristo, el que hemos visto en Juan 1, el Verbo, el que hemos leído en Juan 1, el Dios creador de todas las cosas, se hizo hombre y nació de forma humilde, con un nacimiento humilde,
pero como hemos leído también, vivió en humilde sumisión al Padre y al Espíritu Santo. Y como hemos leído también en Filipenses, murió también de forma humilde, humillado en nuestro lugar. Por eso Cristo es supremo en su humildad. Por eso el nacimiento humilde de Cristo hace que Cristo sea también supremo. Y por eso Cristo muestra toda la gloria de Dios al encarnarse en un simple y humilde bebé. Y muestra toda su gloria, fijaos, ilógica para la mente humana. Muestra toda su gloria cuando siendo rico, cuando siendo el Todopoderoso, se hizo pobre para salvarnos a nosotros y sobre todo para darle toda la gloria al Padre, toda la gloria al cual Él subordinó su voluntad. Se despojó a sí mismo para darle toda la gloria al Padre y para morir por nosotros en la cruz. Y para morir tuvo que nacer. Y ese nacimiento en humildad, esa vida en humildad, hace que nuestro Cristo, nuestro Señor Jesucristo, vemos una vez más que es supremo en todas las cosas. Y por eso le alabamos y le adoramos. Señor, te damos gracias una vez más, porque cada vez que abrimos tu palabra, cada vez que nos acercamos a ti, cada vez que con reverencia y respeto intentamos conocerte y a ti, hablar de ti, ver de ti, solo podemos ver tu inmensa grandeza. Señor, ver que en cualquier detalle de tu vida tú eres supremo en todas las cosas. Hasta en la humildad de tu nacimiento, Señor, vemos como hay una obediencia, una grandeza a la hora de Señor, mostrar tu misericordia hacia nosotros. Señor, siendo el verdadero Dios, el creador de todas las cosas, Señor, te hiciste pobre, te humillaste, naciste humilde, viviste humilde, moriste humilde. Señor, para gloria del Padre y para regalarnos a nosotros la salvación. Señor, viniste a este mundo de forma humilde sabiendo que iba a ser rechazado y sabiendo que iba a morir. Y que iba a morir por lo mismo, Señor, que te rechazaba y que tú luego ibas a salvar. Señor, es difícil de entender, pero gracias, Señor, porque lo hiciste, Señor. Gracias porque siendo perfectamente Dios, te hiciste hombre para pagar en la cruz por nuestro lugar. Por ello te alabamos y te adoramos y te damos a ti toda la gloria en este día y queremos hacerlo cada día de nuestras vidas hasta que venga por nosotros y lo hagamos también por toda la eternidad allí en el cielo que tú estás preparando, tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús te alabamos y te adoramos.